Carácter son los rasgos que nos identifican cuando estamos en diversas situaciones y qué es lo que sale de nosotros, cómo reaccionamos, cómo pensamos, qué decidimos, y qué importante es tener este carácter de Cristo. Fue muy bueno el retiro. A mí me impactó la última palabra de Víctor Rodríguez, que habló sobre la familia, habló sobre el matrimonio, habló de cómo tener una familia equilibrada, ¿no? No desequilibrada, sino una familia equilibrada. Entonces, para los que no pudieron ir, sería bueno de que averigüen con los hermanos que fueron para poder ver sus apuntes o preguntarles realmente lo que Víctor habló. Y esta mañana vamos a tocar un tema que es la vida que el Señor planificó para que vivamos aquí en la tierra. Esto realmente habla de cómo Dios quiere que nosotros vivamos aquí en todos los ámbitos de nuestra vida, en la familia, en el trabajo, con los parientes, en el estudio, en la iglesia. Entonces Dios es un Dios que reina y gobierna, y es un Dios que, como todo rey, tiene sus ordenanzas, sus demandas, tiene sus mandamientos, tiene sus leyes. Y todo aquel que viene o aceptó vivir bajo este reino de Dios, acepta sus leyes, sus mandamientos, y cuando un rey manda, sus súbditos obedecen, ¿no? Así que vamos ahora a ver eso. ¿Cuántos están agradecidos a Dios por esta mañana? ¿Amén? Damos gloria a su nombre, amén. Amén. Todos somos agradecidos y eternamente estaremos agradecidos a Dios, a nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es bueno, no es un Dios malo, es un Dios bueno. Cantamos de su fidelidad, de su santidad, de su misericordia, de su gracia y su bondad para con nosotros. Entonces vamos a ver esta vida que el Señor quiere que vivamos. Vamos a basar el mensaje que vamos a dar en el libro de Colosenses. Especialmente vamos a abocarnos al capítulo 3, pero quisiera dar como una introducción del capítulo 1 y 2, algunos versículos. La carta de Colosenses la escribió Pablo, ¿no? Creo que la mayoría conocemos eso. Pablo fue un siervo al cual Dios le reveló tantas cosas, quizás mucho más abundantemente que a los demás apóstoles. A él se le reveló su plan, su voluntad, su propósito y todas las riquezas que hay en Cristo Jesús. Pablo fue un privilegiado, fue escogido por Dios y le reveló realmente todo lo de su plan, de su propósito. Es más, él es el apóstol llamado a los gentiles, a nosotros, a los que no éramos originalmente del pueblo de Israel, pero Dios nos llamó, porque eso fue su plan desde el inicio. Y gracias a Dios que Pablo pudo escribir todo lo que Dios le reveló, ¿no? Y hoy tenemos la palabra de Dios en la que podemos revisar. Entonces, del capítulo 1 hago un resumen, no necesitan leer, solamente apuntar, hago un resumen, porque realmente nos vamos a basar en el capítulo 3. El versículo 1, del 12 al 14, hay algunos comentarios ahí importantes. Dice el apóstol Pablo que él es un hombre agradecido a Dios y da gracias con gozo, dice, ¿no? Dando gracias al Padre que nos hizo
actos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿no? Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Y dice, en quien tenemos redención por su sangre, y tenemos perdón de pecados. El Hijo de Dios, así como Pablo, debe ser una persona agradecida, siempre. Nos debe caracterizar la gratitud. Un hijo de Dios siempre va a ser agradecido. Gracias, Yolanda. Va a ser siempre agradecido. Y siempre tiene que tener gozo en su corazón. Los hijos de Dios no es que no enfrentemos situaciones difíciles. A veces enfrentamos despidos de trabajo, la muerte de un ser querido, ¿no? Somos como también el mundo pasa las mismas cosas. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos quién es nuestro Dios. Y conocemos a nuestro Dios. Conocemos sus promesas, su voluntad. Y por eso nosotros somos hombres agradecidos a Dios. Y tenemos, dice la palabra, que debemos siempre expresar con gratitud a Dios, al que tanto nos ama, a este Dios y Padre y Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que siendo aún pecadores nosotros, condenados por Dios, ¿no? Aún así, Dios nos hizo aptos para participar de su herencia en los santos en luz. ¿Amén? Eso es algo que nosotros sabemos, que cuando leemos el hecho de Cristo es muy claro eso para nosotros. Y todos estamos eternamente agradecidos al Padre. Y esa alegría brota de nuestro corazón por la certeza y porque cada vez nosotros tenemos un conocimiento, una revelación del Padre Celestial. Leemos las Escrituras para que se nos revele Dios, para conocer a Dios, ¿no? Porque ese es nuestro anhelo. Yo quiero ver a Dios, yo quiero conocerle a Él. Y Él nos hizo partícipes de su herencia. Entonces el Hijo de Dios no solamente tiene que ser una persona agradecida, sino también que tiene que tener una posición definida y clara de quién es Él. ¿Quién es Dios y quién es Él? ¿No? Tiene que tener una posición firme delante de Dios. Y también firme delante del enemigo, que es el diablo. Tiene que tener una posición firme delante del mundo. Firme ante toda la vida. Esta vida que vamos a vivir, los años que Dios nos permita vivir, tenemos que tener una posición, tenemos que enfrentar la vida desde la posición de que somos hijos de Dios. Amén. Realmente no se podría aceptar a alguien que nació de nuevo, a alguien que es hijo de Dios y que tenga una posición ambigua, una posición con dudas, ¿no? El que es hijo de Dios, el que nació de nuevo, sabe quién es, sabe su posición, sabe lo que Dios le dio como herencia y sabe de lo que es capaz Dios. Entonces eso me para frente a la vida, me para frente a las circunstancias, me para frente al mundo, me para siempre a enfrentar la vida desde la posición de hijo de Dios. Aquel que no tiene esta seguridad, esta posición, se va a sentir náufrago, se va a sentir siempre en tormentas, pero nosotros que hemos nacido de nuevo estamos afirmados en la roca que es Cristo Jesús. Amén. Entonces Pablo, en su gratitud, en el versículo 13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado
al reino de su amado Hijo. Y ahí dice que hay un cambio de posición, hay un traslado de un lugar a otro. Quiere decir que el que antes de aceptar a Cristo Jesús vivíamos bajo otro dominio, ¿no? El imperio de las tinieblas. Antes vivíamos ahí. Pero Pablo ahora dice, nos ha librado. Y ese nos ha librado significa que ya fue, ya está. No es que va a ser. Si nos libró del imperio de las tinieblas. Eso significa que es una acción terminada, consumada. Eso es pasado. Antes vivíamos bajo el dominio de las tinieblas de Satanás, pero ahora vivimos en el reino de su amado Hijo. Amén. Y eso tiene que ser una convicción. Tiene que ser una convicción que te dé una posición clara. Mi identidad es, yo soy hijo de Dios. Somos hijos de Dios. Y con todos los privilegios, con todos los derechos, pero también con los deberes, como hijos de Dios tenemos. Tenemos que decir, ahora yo estoy bajo el reino de Jesucristo. Amén. Cristo es mi rey. Él es el que manda en mi vida. Y Satanás ya no tiene dominio sobre mí. Satanás ya no tiene autoridad sobre mi vida. Eso tiene que quedar claro. No podemos dudar, Satanás me está atacando, Satanás. No, yo tengo una posición. Satanás no me puede tocar si Dios no le diera permiso, como a Job, ¿no? Pero mi posición, mi seguridad está en Cristo Jesús. Amén. Entonces, volvemos a repetir esto. Nos trasladó, no es que nos va a trasladar. Ya nos trasladó porque ahora vivimos bajo el gobierno de Jesús. ¿Y esto qué significa? Significa que Cristo viene a ser la autoridad máxima sobre nuestra vida. Es nuestro Rey, es nuestro Señor, a Él le obedecemos, a Él nos sujetamos y nuestra posición es firme y clara sobre este aspecto. Cristo es el dueño de todo, es el Señor, es el Rey de mi vida y yo estoy sujeto a Él. ¿Así te sientes tú? ¿Sí? Eso es lo que acabo de decir, es lo que te identifica, es lo que tiene seguridad en Cristo Jesús. Amén, es el Señor de tu vida, Él manda en tu vida. ¿Te has sujetado a Él? Amén. Entonces, por todo esto es importante tener gratitud en nuestro corazón, porque todo lo ha hecho el Señor. Yo no he hecho nada, ni tú has hecho nada. Todo ha sido hecho por el Señor. Por eso que Cristo en la cruz dice, está ya terminado, ya está consumado. Todo lo que tenía que hacerse, se hizo, ya está. Entonces, tenemos que tener, hermanos, vuelvo a repetir, porque es importante tener esta certeza. Porque si no, vamos a ser personas de doble ánimo. A veces estamos así gozosos, firmes, ¿no? Cantando aleluya, pero otra vez estamos en el suelo, como si somos los más miserables de la tierra, ¿no? Y no es así, no es así. Luego de esto del capítulo 1 que hablamos, algunas expresiones, Pablo en el capítulo 2, en el versículo 12, dice así, vamos a hablar bastante de querigma, o sea, el hecho de Cristo, que es lo que alimenta nuestra fe, porque es lo que Dios hizo, lo que ya está hecho, ¿no? Vamos a capítulo 2, versículo 12, Colosenses. Sepultados con Él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con Él
mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Este versículo también nos está hablando del Hijo de Dios, de Jesús. Dice que aquel que pasó de las tinieblas a la luz, del dominio de Satanás al reino de Jesucristo, tiene también una posición firme con eso. Está hablando de nosotros, lo que hizo Jesús y lo que nosotros hacemos mediante el bautismo. El bautismo, hermanos, no es un chapuzón que uno se da, porque nuestros ojos naturales ven que nos sumergimos en el agua y nos dimos y salimos, pensamos que es porque todas estas cosas son por fe. El que no tiene fe es un pecador que se mete al agua y es un pecador que sale mojado. Pero el que tiene fe, porque la palabra lo dice y por lo que Dios consiguió en la cruz, y me bautizo en la fe de Jesucristo, en lo que Él logró, entonces yo muero a esta creación antigua, a este viejo hombre que me hacía pecar, y ahora vuelvo y salgo del agua bautizado en Cristo. Amén. Y perdonado los pecados. Entonces también tenemos que tener una posición firme de eso. Yo no puedo estar recordando los pecados pasados. Si me arrepentí de corazón y luego en obediencia al Señor me bauticé, no puedo estar recordando los pecados que pasaron atrás, el año pasado, hace 2 años. No, porque tengo que tener certeza de esto. Dios me perdonó todos mis pecados, soy nueva creación, ¿no? Así que tú y yo tenemos que tener clara esta situación, que hemos sido sepultados con Cristo en el bautismo. Y cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, al creer en Cristo y proclamarle como el Señor de nuestra vida y entregarnos por completo a Él, nos bautizamos en su nombre. Amén. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes éramos ya está sepultado. ¿Está bien? Lo que antes fuimos pecadores, rebeldes, egoístas, orgullosos, envidiosos, lascivo, engañador, mentiroso, desobediente, chismoso, todo lo que antes éramos, antes de estar en Cristo, ahora fue sepultado con Cristo en el bautismo. ¿Amén? Amén. Y el bautismo significa muerte y resurrección. Somos sumergidos, significa muerte, y cuando nosotros somos levantados de las aguas del bautismo, es una nueva vida, es una resurrección. Entonces, no solamente fuimos sepultados con Cristo, sino también fuimos resucitados con Cristo. Pero esto es mediante la fe en el poder de Dios, que lo levantó de los muertos a Jesús. Esto es creer de corazón. Como les dije, el hombre natural solamente ve las cosas naturales, ve mojarse, ve salir mojado, pero por la fe de lo que hizo Jesús, de lo que consiguió en la cruz y con su resurrección y su exaltación, nosotros ahora hemos muerto y resucitado con Cristo. Amén. Eso tiene que estar bien metido en nosotros. No debe haber dudas de eso, porque nuestra vida a partir de ahí va a corresponder a lo que ahora ya somos. Amén. Amén. El bautismo no tiene poder, hermanos. No tiene poder. El poder está en Cristo. No está en que te sumerjas. El poder está en Cristo. No, nosotros no ponemos nuestra fe en el bautismo, sino ponemos nuestra fe de Cristo, el que logró esto. En el poder de Dios está nuestra fe.
cuando nos bautizamos. Entonces, el bautismo es un acto de fe, en donde tú y yo nos hemos unidos a Cristo. Y todo lo viejo, al unirse a Cristo, queda sepultado. No por fuerza, no es por un acto de magia, sino porque hay poder en la muerte de Jesús. Y también poder en la resurrección de Cristo. Y por la fe en el poder de Dios somos resucitados juntamente con Él. Como dije, esto es para que todo hijo de Dios lo tenga claro. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo, y ese enemigo es un engañador. Nos va a querer mentir, engañar, hacernos sentir, no, tú sigues siendo el mismo de la vez pasada, antes, no, ese bautismo no sirve de nada, tú igual eres. Y creemos en las mentiras de Satanás y comenzamos a actuar, a pesar que ya no soy la vieja creación, pero puedo actuar como si lo fuera, porque he sido engañado, ¿no? Entonces tenemos que tener claro esto para que Satanás no nos engañe. Estamos muertos en Cristo y resucitados juntamente con Él. El que quería pelear, el que quería engañar a su esposa, el que quería robar, ese ya murió, ya no está. Soy una nueva creación. Y eso es algo tremendamente importante. Ahora, vamos a ir al capítulo 13. Es importante esta base que hemos dado, porque vamos a ver a partir de ahora que por estas cosas yo puedo vivir la vida que Cristo o que Dios ha diseñado para que yo la viva. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo, porque realmente ahí se basa todo. Yo aquí copié la NBI, porque es un poquito más un lenguaje actual, y voy a leerlo ahí en esa versión NBI. Ustedes lo pueden leer en la 60 o la que tengan. Pero en el capítulo 3 de versículo 1 dice así: ya que han resucitado, ¿qué dice? Con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida ahora está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Y ahí da una lista, ¿no? Inmoralidad sexual. ¿Por qué? Hermanos, nosotros cuando nacemos de nuevo, traemos recuerdos. La mente todavía tiene recuerdos, tiene hábitos, costumbres. Y nosotros esos hábitos, esos pensamientos, tenemos que hacer morir. Antes yo no lo podía hacer morir. Antes yo era esclavo de esas cosas. Pero ahora Dios me restaura el poder de decisión de si quiero hacerlo o no quiero hacerlo, ¿no? Entonces, acá hay un deber nuestro, hacer morir esos viejos hábitos, esas costumbres, esos patrones de pensamiento que teníamos antes. Todos los que se han convertido, bautizado, entregado a Cristo, las primeras 2 semanas era pura alegría. Pero después vimos que quisimos hacer algo indebido. Y eso es porque fue una costumbre, un viejo hábito. No es porque mi naturaleza quiere hacer eso, sino que mi mente, acuérdense lo que yo siempre les digo, nosotros para hacer una acción, primero
pensamos. Luego, sentimos. Y tercero, hacemos. O sea, nuestra mente tiene que ser renovada porque los viejos pensamientos de pecado están en nuestra cabeza. Entonces tenemos que renovarlo con la palabra de Dios. El pensamiento que tenía yo tiene que salir y tiene que entrar los pensamientos de Dios, como Dios piensa. Yo veo a la mujer, veía así, era un objeto sexual y pero ahora en Dios veo una ayuda idónea, veo una compañera de coherencia de la gracia. Lo veo ahora con la vista de Dios, con los pensamientos de Dios. Por eso la palabra dice que debemos renovar el espíritu de nuestro entendimiento. Y esa es una tarea nuestra, para cambiar, transformar nuestra vida. Ya está. Lo único que tenemos que hacer es renovar los pensamientos, ¿no? Entonces acá dice, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría, y por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes, dice ahí, las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia, lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto el de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza ya no hay griego, ni judío, ni circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, ni esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Y eso nos incluye a nosotros. ¿Amén? Estamos incluidos aquí. Por lo tanto, dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse. Hay un ropaje ahí, ¿no? Hay algo que se me tiene que notar, que salir. Todo el que me mira me tiene que mirar. El ropaje es exterior, el revestirse es lo exterior. Dice acá, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Miren qué interesante, ¿no? Habla de queja, no habla de pecado, ¿no? Él no hizo así, él se olvidó de hacer una cosa. Eso es queja. No es que pecó. A veces mi hermano se puede olvidar algo, no lo hace. Y me molesto, y me enojo, pero acá bien claro dice, ¿no? Acá está cómo debe ser la nueva creación. ¿Cómo debemos ser nosotros entre hermanos? Dice, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren. ¿Cuánto nos falta tolerancia muchas veces, no? Nos irritamos a veces porque somos intolerantes, pero que toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Luego dice que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y que sean agradecidos, que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyense, aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Todo lo que hagan, no algunas cosas, no lo que tú creas conveniente, no, todo lo que hagas, dice ahí, ¿no? ¿Qué más dice?
o de obra, hágalo en el nombre del Señor Jesús y dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Y luego, mire, dice cosas interesantes, porque ya comienza a tocar las áreas de la vida. Esposas, sométanse a sus esposos como conviene en el Señor. Esposos, amen a sus esposas y no sean duros con ellas. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos, no sea que se desanimen. Esclavos, obedezcan en todos a sus amos terrenales. Está hablando del trabajador, del patrón y del trabajador. No solo cuando ellos los estén mirando, como si ustedes quisieran ganarse el favor humano, sino con integridad de corazón y por respeto al Señor. Hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor. Y no como para nadie en este mundo, conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia. Ustedes sirven a Cristo el Señor. El que hace el mal pagará por su propia maldad. Y en esto no hay favoritismos. Amos a los jefes, ¿no? Proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo. No le robes. Paga todos lo que te manda la ley, dice, ¿no? Proporciona a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Y por último, dedíquense a la oración, perseveren en ella con agradecimiento y al mismo tiempo intercedan, y aquí está hablando Pablo ya, por nosotros, a fin de que Dios nos abra las puertas para proclamar la palabra, el misterio de Cristo por el cual estoy preso. Oren para que yo lo anuncie con claridad, como debo hacerlo, y compórtense sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo, aprovechando al máximo cada momento oportuno, y que su conversación sea siempre amena y de buen gusto, y así sabrán cómo responder a cada uno. Qué pasaje tremendo, porque nos habla de nuestra vida, de cómo debemos vivir la vida. La gente afuera no sabe vivir la vida, no sabe qué hacer, no sabe dónde ir, no sabe qué decidir, pero nosotros sí sabemos, porque nuestro Padre nos dice a través de su palabra cómo vivir. Y acá parece que Pablo quiere tocar todos los aspectos de la vida, no ha dejado ni uno, y nos muestra claramente, ahora a los que estamos bajo el reino de Jesús. Y vamos a hacer algunos comentarios. Cuando Jesús les enseña a orar a los discípulos, Él les dice, oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, sea hecha tu voluntad en el cielo, así también en la tierra. La vida cristiana es así. La voluntad de Dios traída a esta tierra, y así como se hace en el cielo, nosotros también la vivamos aquí en la tierra. Ahora estamos en el reino de Jesús. Jesús es el que manda. Jesús es tu Señor, es tu autoridad, mi autoridad. Por eso dice Pablo, ya que ustedes han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Entonces, la fuerza, la potencia, la inspiración, la motivación, la virtud, la sabiduría, la bendición que necesitamos tú y yo para vivir aquí en esta tierra, ¿está dónde? Allá, donde está Cristo. Tengo que buscar. Cristo es la fuente de vida.
de nuestra inspiración, de nuestro poder, de nuestra gracia, para poder comportarnos y conducirnos aquí en la tierra. Por eso dice, busquen las cosas de arriba, concéntrense en las cosas de arriba. Pero es interesante, es muy interesante, que buscar las cosas de arriba no es desconectarse de la tierra. No es que miro arriba, busco las cosas de arriba y me olvido de lo de la tierra. Porque si no seríamos personas místicas, angelicales, que miran arriba, al cielo, al soberano, y no miramos la tierra. Pero estamos en la tierra, hermanos. Nos concentramos en el Señor, buscamos las cosas de arriba, pero son para vivirlas aquí en la tierra. Hay una conexión. Aquí, abajo, tenemos que vivir como se vive en el cielo. Tenemos que comportarnos como se vive en el cielo. Y en el cielo, Dios dice una cosa, ¿y qué se hace en el cielo? ¿Qué se hace? Argumentan, postergan la orden de Dios. En el cielo, ¿acaso Dios dice, se haga esto? Más tarde lo haré. Si tengo tiempo, lo hago. Si no, ¿cómo se vive en el cielo? Se obedece, como dice Vero, ¿no? Vivimos así. Y entonces estamos aquí para hacer su voluntad, hermanos. La voluntad de Dios. Nuestra vida está en Cristo. ¿En qué consiste entonces nuestra vida? En vivir la vida del cielo aquí en la tierra. Y nuestro motor, nuestra fuerza de esta vida aquí en la tierra es Cristo. Porque nuestra vida, como dice la palabra, está escondida en Dios. Cuando Cristo se manifieste en nosotros, nosotros también seremos manifestados en gloria junto con Él, porque nuestra vida está unida a Cristo. Entonces Cristo tiene que ser manifestado en nosotros. Y cuando eso sucede, nosotros seremos glorificados juntamente con Jesús. Entonces, tenemos que enfocarnos en esto. Cristo está sentado a la derecha de Dios, nosotros estamos resucitados con Él, estamos escondidos con Cristo, pero somos ciudadanos aquí en la tierra y ciudadanos del reino de los cielos, porque tenemos que vivir con la gloria de Cristo aquí en la tierra. Y Pablo, como vimos en los versículos a partir del capítulo 3, comienza a señalar diferentes aspectos de la vida del cielo en la tierra. Y el primer aspecto que Pablo señala es este: si hemos muerto al pecado y hemos resucitado con Él, y ahora Cristo es nuestra vida, y si Él se manifiesta en nosotros, se manifestará en nuestra vida con su gloria. Y la primera manifestación de la vida del cielo aquí en la tierra, y que Pablo señala, es la santidad. ¿Habrá pecado en el cielo? ¿Qué dicen? ¿Habrá pecado en el cielo? ¿Habrá alguien que peca en el cielo? En el cielo no entra nada sucio. La santidad de Dios es la principal característica del cielo. Y lo que Pablo señala aquí es que ahora nosotros tenemos que vivir en la tierra la santidad del cielo. Sea hecha tu voluntad en el cielo y así también sea hecha aquí en la tierra. En el cielo nadie peca. Y esta es la provisión de Dios en Cristo Jesús, que vivamos aquí en la tierra con la santidad del cielo. Por eso dice, hagan morir todo lo terrenal
¿no? En ustedes. Y los primeros aspectos es la vida sexual, habla de fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, ¿no? Tenemos que hacerlas morir aquí en la tierra, porque hoy tenemos a Cristo. Con Cristo hemos sido crucificados y tenemos a través de su Santo Espíritu el poder de hacer morir toda tendencia al pecado en nosotros. Por eso dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Y Pablo empieza con el área sexual, ¿no? Entonces, ¿cómo tenemos que vivir en la tierra? En santidad. La santidad del cielo tiene que ser nuestra característica aquí en la tierra. El sexo no es pecado, ¿no? Porque el sexo lo creó Dios. El sexo, como todo lo que Dios creó, siempre ha sido puro y santo. Pero con la única condición que el sexo fue reservado únicamente para el matrimonio. Y dentro del matrimonio, el sexo y la relación sexual es puro y santo. Y es voluntad de Dios, ¿no? La voluntad de Dios es que en el matrimonio suceda esto. Pero si sucede fuera del matrimonio, es un pecado de inmoralidad. Si uno es soltero o soltera, viudo o viuda, separado o separada, tiene que saber que tiene que mantenerse puro y no tener ninguna práctica, ninguna experiencia, ninguna relación sexual con otra persona, ni consigo mismo. Hablamos de la masturbación. Tenemos que vivir en la santidad del cielo aquí en la tierra. Y si uno es casado, tiene que saber que la voluntad y la santidad significan que la experiencia sexual sea únicamente con tu esposo o con tu esposa, en santidad y en honor. Es interesante esto del honor. Es muy importante, porque Dios dio un orden natural para la relación sexual. Tener relación sexual fuera del orden de Dios o como lo diseñó es una deshonra para nosotros y para Dios. Mirar a una mujer ajena deseándola, Cristo dice que ya se adulteró con ella en su corazón. Y Dios quiere que nosotros, los que estamos casados, podamos mantener la santidad en nuestro cuerpo, en nuestros pensamientos, en los deseos y en las intenciones del corazón. Cualquier otra cosa que quiera levantar eso en nosotros, nosotros tenemos el poder, la facultad por medio de Cristo de hacer morir el pecado en el poder del Espíritu Santo. Toda tentación, todo pecado, toda insinuación, toda inclinación, en el nombre de Cristo hay poder. Por eso dice, haced morir lo terrenal en nosotros. Luego habla de la avaricia y dice que la avaricia es idolatría. ¿Qué es la avaricia? Es amor al dinero. Pablo lo llama la raíz de todos los males, pero aquí también lo llama idolatría. Si uno mira el mundo, hoy vivimos un mundo muy materializado. Todos están preocupados por dinero, de cómo tener dinero. Todo el mundo vive en búsqueda de eso. Y si ya lo tiene, quiere obtener más y más y más. El que está en el nivel mínimo de subsistencia, lucha por su subsistencia. Y el que ya tiene eso cubierto, quiere más. Y el que ya tiene mucho, quiere más todavía. Y así la avaricia se ha transformado en el Dios de este siglo. El Dios Mamón, Cristo lo llama así, le da la categoría de Dios. Y se disputa
con Cristo, ¿no? Ese título. La palabra dice, no podemos servir a dos amos, a dos señores. ¿Y en qué sentido la avaricia es idolatría? ¿Cuál es el valor supremo de tu vida? ¿Qué es lo que más en tu vida te costaría perder? ¿O cuál es el deseo más grande de tu corazón? ¿Qué es lo que más te preocupa y te ocupa todo el día? Ese viene a ser tu valor supremo. Pablo dice aquí, buscad las cosas de arriba, no los de la tierra. Y el dinero, que es raíz de todos los males, el dinero puede ser una bendición, pero lo que es raíz de todos los males es el amor al dinero. Si somos sabios, Dios nos da prosperidad y somos sabios. No es problema el dinero. Pero cuando anhelamos, cuando sacrificamos cosas muy importantes, la familia, por ejemplo, la sacrificamos por el afán de ganar más, vemos menos a los hijos, vemos menos a la esposa, por ganar más dinero, se va convirtiendo en un problema. Aquello que se vuelve el valor supremo en tu vida, aquel por lo que todo sacrificas, sacrificas tiempo, sacrificas familia, sacrificas matrimonio, por algo que quieres alcanzar, ese se transforma en tu Dios. Por eso habla de idolatría. Aquel que es el valor supremo de mi vida se transforma en mi Dios. Ahora, la avaricia tiene que ver con el egoísmo, tiene que ver con un corazón egoísta. ¿Por qué uno es avaro? Porque se ama a sí mismo. Y la idolatría se transforma entonces en egolatría. Soy un adorador de mí mismo. Lo más importante en este mundo, hermanos, soy yo. Todo lo que tengo y obtengo es para mí. Me lo merezco. Y entonces voy buscando solamente mi propio bien y mi propio progreso y prosperidad. Pero Pablo dice, haced morir estas cosas. Entonces tenemos que hacer morir esa tendencia terrenal y vivir aquí en la tierra como en el cielo. ¿Ustedes creen que hay avaricia en el cielo? El dinero aquí en la tierra es necesario para administrar y para conducirnos. Pero nosotros no tenemos que darle una importancia mayor de la que se merece. Es importante el dinero, pero cuidado con mi corazón. Y Dios nos trata, ¿no? Nos lleva a ser desprendidos, para eso está la generosidad, para eso están las ofrendas, para que no solamente sea acumular, sino que también tengamos un corazón generoso con los hermanos, por ejemplo, con los necesitados. Acuérdate del joven rico, ¿no? Dice que vino un joven rico a Jesús y le dice, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué pasó con el joven rico? Amaba más las riquezas que al mismo Jesús. Y triste se fue. Vivimos aferrados muchas veces al dinero. Y aquí en la tierra tenemos que vivir con nuestro espíritu y nuestros pensamientos más en el cielo. ¿Cuál es el espíritu que hay en el cielo? Amor, amor. Y tenemos que nosotros estar llenos de ese amor que se vive en el cielo. En el cielo todo es el amor. Y nosotros entonces aquí en la tierra tenemos que expresar
tener un corazón amoroso, desprendido. Luego dice, dejen enojo e ira. ¿Qué es el enojo? ¿Qué es la ira? Tenemos que vivir, como dije, en la tierra como en el cielo. ¿Te imaginas en el cielo a gente enojándose? ¿Te imaginas en el cielo gritándole uno al otro? ¿Insultándole al otro? ¿Poniéndose bravo con otro? ¿Te imaginas que en el cielo se vive así? Nosotros cuando nos enojamos perdemos los estribos. Y cuando sucede eso vienen otras cosas, otros males. Vienen gritos, vienen los insultos, vienen las ofensas, vienen las peleas. Y esto luego trae enemistad, trae pleitos, trae amargura, trae rencor, trae resentimiento. Pero Pablo dice, vivamos la vida en el cielo, como en el cielo. Allá todo es amor, todo es comprensión. Vivan ustedes como se vive allá, vívanlo acá. No hay malicia. Y luego, en la segunda parte, Pablo comienza a hablar del carácter, ¿no? Ya es más profundo. Comienza a hablar de los pecados gruesos de la vieja vida. Dice en el versículo 12 cómo debe ser nuestro carácter. ¿Cómo es tu carácter, hermano? ¿Cómo es nuestro carácter? ¿Cómo es? El que mejor conoce tu carácter, ¿sabe quién es? ¿Quién crees? El que vive cerca de ti. Ahí, tu esposo, tu esposa, tu padre. Los hijos conocen el carácter de los padres, los hermanos. Los que viven cerca de ti conocen tu carácter. Tu familia, la oficina, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en el instituto. ¿Y qué impresión tienen los demás de ti? ¿Qué testimonio pueden dar de ti los que viven cerca de ti? Tus proveedores, tus clientes, tus vecinos, aquellos que tienen la oportunidad de tratarte. ¿Tú sabes que el carácter se conoce realmente cuando suceden los problemas? Porque mientras todo es felicidad, mientras todo está bonito, mientras ganamos dinero y estamos todo es risa. La pregunta es, ¿qué pasa cuando nosotros estamos en medio de problemas, circunstancias, de pruebas? ¿Qué sucede en nosotros? ¿Cómo ese carácter se manifiesta? Cuando somos sometidos a prueba, cuando tenemos conflictos o discusiones con alguien, ahí aparece el verdadero carácter. Es lo que sale realmente. Aquí todos somos ángeles, ¿no? Todos somos amorosos, todos somos amables, gentiles. Ojalá que esta vida se lleve afuera. Porque salimos de aquí y parece que hay una transformación. Entonces tenemos que ver esto. Tenemos que ser amables. Porque si no somos amables, gentiles, amorosos afuera, entonces aquí todos estamos con una máscara, ¿no? Una máscara bonita, de sonrisas, como esas máscaras que hay de los payasitos que tiene dibujada sonrita, y todos estamos con máscaras. Pero el verdadero carácter va a salir cuando estás sometido a pruebas. Tu esposa es la que primero te conoce tu carácter, tu esposo también.
sabe qué carácter tienes. Por eso es que le preguntamos a las esposas de los diáconos, por ejemplo, les preguntamos. El presbiterio, cuando va a levantar un pastor, le pregunta a la esposa. La palabra dice, si no gobierna bien su casa, si no está en orden su familia, ¿cómo va a gobernar la iglesia? Esta vida es para vivirla aquí, allá, en tu casa, en el trabajo, en el colegio, a donde vayas. Tiene que ser observada el carácter de Jesús en nosotros. Pablo dice, vestidos como escogidos de Dios. Y ahí dice, de afecto entrañable. Mira cómo es el carácter de Cristo. Eso significa amar a las personas entrañablemente. Si en nosotros no hay amor ni cariño, eso es muy perceptible. Cuando nosotros somos amables, generosos, atraemos. Y no lo atrae nosotros, lo atrae el Cristo que vive en ti. Por eso digo que Cristo tiene que manifestarse en nuestra vida, el carácter de Jesús. Cuando contemplamos a Cristo, dice, ¿no? Somos transformados de gloria en gloria. O sea, cuando tenemos una vida con Cristo, cuando tenemos una comunión verdadera, efectiva con Cristo, somos siendo transformados. Va mudando nuestro carácter, va mudando tu vida, tus pensamientos. Cuando contemplas la palabra, cuando estás en silencio y contemplas a Dios, Él va transformando. Es algo milagroso que sucede. Pablo les decía en Éfeso, he aquí Jesús, yo los envío como corderos en medio de lobos. Pero algunos son lobos en medio de lobos. Y ese es el problema. Pero Cristo dice, el carácter de ustedes tiene que ser diferente. Como cordero, en medio de lobos. Está hablando de carácter. Tu carácter tiene que ser como cordero, manso. ¿Cómo es el cordero? Manso, humilde, no ataca, pacífico, sumiso, ¿no? No hace daño, no ataca. Tiene que ser así. En medio del lobo yo los mando a ustedes. Después habla de bondad. Tenemos que ser buenos, humildes, de afecto entrañable y de bondad. Pacientes, de manera que podamos tolerarnos unos a otros. No tenemos que ser soberbios, prepotentes, agresivos, impacientes, tratando mal. No. La única forma, hermanos, que nosotros vamos a traer a las personas hacia nosotros es que si la luz de Cristo brilla en nosotros. Y esa luz está manifestada por el carácter que tenemos. Amén. Hermanos, dije que hay que contemplar a Cristo. Dice que vamos contemplándole a Él, somos transformados de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque es de lo que nos llenamos. ¿De qué nos llenamos? ¿De qué nos estamos llenando? Cuando estamos viendo a Cristo nos llenamos de Él. Cuando leemos su palabra nos llenamos de Él. Cuando estamos en oración nos llenamos de Él. Cuando estamos en el cuerpo nos llenamos de Él. Cuando estamos cantando alabanzas, adorando al Señor, nos llenamos de Él. La pregunta es, ¿de qué nos estamos llenando? ¿Cuántos se llenan de televisión? ¿Cuántos se llenan de noticieros? ¿Cuánto tiempo
tomamos para orar? ¿Cuánto tiempo tomamos para leer la palabra? Porque lo que yo quiero es llenarme de Jesús. No quiero llenarme de la televisión. En la televisión, ¿qué veo? Veo infidelidad, veo falta de bondad, veo asesinatos, veo robos, violaciones, lenguajes soeces en doble sentido. ¿De qué nos estamos llenando, hermanos? Si queremos reflejar el carácter de Jesús, tenemos que abocarnos. La palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Cuidado con el televisor. Cuidado con todo lo que hay ahí, ¿no? Y lo que quiere el Señor es que vivamos aquí en la ciudad. Termino con esto. El versículo 17 dice: todo lo que hacéis de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice, todo lo que hacéis. ¿Y qué es todo lo que hacéis? ¿Qué hace una mujer, una ama de casa en el día? Cocina, va a comprar al mercado, ¿no? Lava, vende, si es comerciante vende, si es carpintero como Andrés serrucha la madera, si es conductor como Hugo maneja el auto, otros barren la vereda, los hijos que tienen la cama, espero, lavan su ropa, estudian, pero acá dice, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios por Él. Hermanos, no solo lo hagamos aquí, porque si no nos volveremos religiosos. Víctor bien dijo que la vida de oración es un estilo de vida. Vivir en el Espíritu es un estilo de vida, no es algo momentáneo, temporal, no es solamente para el culto, es para todos los días y a toda hora. Tenemos que vivir como si estuviésemos en el cielo. El gobierno del cielo. Y luego, ya termino con el orden familiar. Dice acá, Pablo señala que las casadas estén sujetas a sus esposos o maridos. ¿Amén? Este es el orden del cielo que baja a la familia, a la casa. En toda familia, hermanos, tiene que haber un trono. ¿Y quién está sentado en ese trono? No es el marido, ¿eh? No es el esposo. Tiene que ser Jesús. No es ni la mujer, ni el hombre, ni los hijos. A veces el hijo engreído está sentado en el trono. O a veces el esposo. O a veces la esposa está sentada en el trono. Pero el que tiene que estar sentado en el trono, hermanos, es Cristo. En cada hogar tiene que haber un trono y ese trono es de Jesucristo. ¿Y qué le dice este soberano, este rey a la esposa? Que se sujete a su esposo. ¿En el cielo hay rebeldía? No hay rebeldía. Entonces, todos los que estamos aquí, le decimos amén a lo que dice el Señor. Así sea, así se hará. Eso es vivir el cielo en la tierra. Ese orden tiene que bajar aquí, a nuestra casa. Tenemos que obedecer al rey. La esposa obedece a su rey, que es
que es el Señor, y el esposo a su rey, que es Cristo. Y ese rey te dice, sujétate a tu esposo. Y luego le dice al marido, maridos, amen a sus esposas y no sean ásperos, duros con ellas. ¿Cuántos maridos hay aquí? 1, 2, 3, Pedro está soltero, creo. ¿Y qué les dice el Señor al marido? Que trates a tu esposa con amor y que no seas áspero con ella. Que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y hermanos, amar es lo contrario al egoísmo. El egoísta se ama a sí mismo. Un marido egoísta es aquel que aprovecha su autoridad para su propio beneficio. Le gusta golpear las manos para que le obedezcan, ¿no? A ver, trae esto, alcánzame esto, ¿no? No, hermanos. Dios no te ha dado autoridad para que lo uses en tu beneficio. Dios te ha dado autoridad para que protejas a tu esposa, para que cubras a tu esposa y para que seas responsable por ello. Y el mandamiento del Señor para ti, si es que estás casado, es que ames a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Que te sacrifiques por ella, que seas cariñoso, que seas amable, no le hables duro, no le grites, no la ofendas, no la insultes, no la hieras, no la trates como a tu sirvienta, ni siquiera como a un hijo tuyo, sino como a tu esposa. Pedro va más allá, ¿no? Dice que hay que tratarla como vaso más frágil, dando honor especial a la mujer, dice. Si con alguien, varón, que estás aquí, tienes que ser delicado y cuidadoso, es con tu esposa. Es preferible que no seas tan delicado o más delicado que con tu esposa, con las hermanas. Con la que tendrías que ser muy delicado es con tu esposa. Ese reino de Dios aquí en la tierra. ¿Y qué le dice a los hijos? ¿Cuántos hijos hay acá que están viviendo en la casa de sus padres? ¿Cuántos? Hay un montón de huérfanos, ¿no? ¿Qué le dice a los hijos? Hijos, obedeced a sus padres. Esto es lo que dice el cielo. ¿Cómo es eso? Hijo, ¿me puedes ayudar a ir a la bodega y comprar? Ojalá que diga, de inmediato, mamita, ahorita voy, ¿no? ¿Cómo es en el cielo? Cuando manda Dios, da una orden arriba, es de inmediato, ¿no? Acá estoy. Los venezolanos, los colombianos creo que dicen, a la orden, dicen, ¿no? Y eso es lo que, hija, ¿me puedes ayudar a lavar los platos? Con mucho gusto, mamá. Ahorita. Hijo, ¿puedes ordenar tu cuarto? ¿Puedes tender tu cama? Sí, mamita, ahorita voy. Inmediato. Hermanos, la manera que los hijos honran a sus padres es obedeciéndoles. Esa es la manera. Así, de esa manera, cumpliendo los esposos lo que Dios les dice, y las esposas lo que Dios les manda, y los hijos lo que Dios también les dice, la casa se transforma en un cielo. ¿Quieres que tu casa se transforme en un infierno o un cielo? En un cielo, ¿no es cierto? Entonces,
el que tiene que reinar ahí es Jesucristo. Y cuando Él reina, todos obedecemos. Y Él bendice tu casa, porque Él bendice a todos los que están en su reino. No los rebeldes, sino los que están en su reino. Por último, Pablo dice ya que debemos extender el reino, porque dice, oren por mí para yo llevar este mensaje, este evangelio. Y hermanos, nosotros cuando venimos al reino, yo lo digo por experiencia, yo conozco las experiencias de muchos, pero sus casas era un caos, era un desorden, el matrimonio no iba bien, estaban separados, quizás no divorciados, pero separados. Los hijos estaban adoloridos por el matrimonio, ¿no? Porque ya mucho hemos escuchado de Víctor que el matrimonio es la base para que los hijos sean sanos. Vinimos así, muchos amargados, muchos traumados, muchos rechazados, muchos heridos muy fuertemente en nuestro corazón por nuestros padres, por nuestra crianza, por un matrimonio donde el matrimonio es muy duro. Vinimos así. Pero luego de aceptar a Jesús, y lo digo por experiencia, porque pasó con mi familia, luego de aceptar a Jesús, Jesús comienza a ordenar nuestras vidas. Y hoy somos testigos de lo que Jesús está haciendo en nuestras vidas. Que tenemos dificultades, las tenemos. Que tenemos problemas, las tenemos. ¿Quién no los tiene? Pero tenemos a un Señor soberano que está con nosotros. Y aunque andemos en valle de sombras de muerte, no temeremos, porque sabemos que Él está con nosotros. Y eso es porque estamos posicionados como hijos de Dios. Entonces, hermanos, ¿quieres que tu casa se vuelva un cielo? ¿Quieres que así como se hace allá, se haga acá? Que Jesucristo sea tu Señor. Obedécele en todo lo que te diga. Y Él te promete, Él promete que va a transformar donde Él gobierna, donde Él reina. Ahora, apiádate de los que viven. Si tú ya estás viviendo, estás viendo el fruto de esa decisión, tu matrimonio se salvó, tus hijos están volviendo, se están siendo más obedientes. Apiádate de los que están afuera. Porque la luz llegó a tu casa, pero las tinieblas siguen afuera. Y hay mucha gente que sufre, muchas familias que se destruyen, muchos matrimonios que se han roto, hijos abandonados. Que la luz tiene que salir afuera a alumbrar. Y eso habla de que el Señor quiere que esta vida de cielo, como se vive allá en el cielo, esta vida en la tierra, también la vivan toda la población. Todos han sido llamados al Señor. Él no quiere que nadie se pierda, sino que lleguen al arrepentimiento. Y Él quiere que esta vida que hoy tú estás viviendo y que estás experimentando, la experimenten también afuera. Así que, hermanos, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por la vida que tú has diseñado, todos tus mandamientos, tus principios,